Onda Pesquera, la radio de la mar. Con Jesús Ferreiro. Aquí, en Radio España. Están ustedes a bordo de Onda Pesquera, la radio de la mar. Transmitimos a través de Radio España y desde la cabina Marconi de este buque informativo que aquí comienza su singladura de hoy. Bienvenidos a bordo. Bienvenidos a bordo de la radio de la mar. Onda Pesquera. Onda pesquera al aire quiere ir contigo a acompañarte en nuestra singladura, en este diario viaje, comunicando vida, llenando ausencias, quiere acercarte a quien en la distancia te siente tanto esperando estar. De frente, Onda Pesquera. Existen tres clases de hombres: los que viven, los que mueren y los que están en la mar. Contra viento y marea, sin miedo al temporal, navegamos unidos, la gran familia de la mar. Desde la ciudad de Santander y a través de Radio España, estamos transmitiendo para los 7 mares y los 5 continentes Onda Pesquera, la radio de la mar. Nuestro barco es la radio, navegamos unidos, la gran familia de la mar. Navegamos unidos, la gran familia de la mar. Como bien dice Pipo Prendes, navegamos unidos la gran familia de la mar, aquí en Onda Pesquera. Buenos días, buena gente de la mar. Buenos días nos dé Dios y nuestra santa patrona, la Virgen del Carmen. Nos estáis escuchando ahora mismo desde cualquier lugar de este pequeño planeta vagabundo que llamamos Tierra, porque estamos transmitiendo desde Radio España, la emisora número 1 de la radio española, y lo estamos haciendo a través de todas sus plataformas internacionales: Seno FM, Google, Podcast, Spotify, Amazon y también a través de YouTube. Podéis escucharnos las veces que queréis y a la hora que mejor os venga. Saludos especiales a toda la audiencia de Radio Intercontinental de Madrid, que transmite en directo Onda Pesquera a través de su frecuencia 95.4 de la FM de Madrid. Naturalmente, también saludamos a los que nos estáis escuchando a través de la frecuencia 106.1 de la FM de Radio Roncudo de Corme, la preciosa población da Costa da Morte, donde nacen los mejores percebes del mundo. Estamos preparados para iniciar la singladura de hoy, la número 6337 de Onda Pesquera, la radio de la mar. Para ayudarnos a entender mejor la actual situación del mundo de la mar, hoy embarcan con nosotros Pipo Prendes en el puerto asturiano de Candás, Lara Graña desde la redacción del Faro de Vigo, en el puerto de Burela embarca Basilio Otero, Óscar Bustamante desde alta mar, a bordo del pesquero Nuestra Señora de Lindes, que tiene su base en el puerto de San Vicente de la Barquera, Enrique López Veiga desde el puerto de Vigo, Rafael Rodríguez Valero se embarcará en el puerto alicantino de Torrevieja, Begoña Merino en el puerto de Santander, el capitán de navío Eduardo Bernal desde Cartagena, Jorge Álvarez desde los estudios centrales de Radio España y quien les habla encantado, Jesús Ferreiro. Que nuestra santa patrona, la Virgen del Carmen, nos acompañe a todos en esta singladura. Este es vuestro programa, se llama Onda Pesquera y es la radio de la mar. Onda pesquera al aire quiere ir contigo a acompañarte. Navegamos en Onda Pesquera, en la radio de la mar, y navegamos en esta singladura, la número 6337.
En este programa, con la mayoría de las personas que participan en él, hemos hablado muchas veces de la forma de navegar de los chinos, muchas veces con Lara Greña, que como sabéis es la redactora jefe del Faro de Vigo. Y acabo de leer un titular que me gusta, que dice: ¿quieres irte? Puedes tirarte al mar. 4 marineros indonesios promueven en Estados Unidos una demanda inédita contra Bumblebee, un gigante conservero especializado en atún y propiedad de un conglomerado de Taiwán. Lara Graña, buenos días. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué panorama? No hay quien acabe con esa esclavitud. Pues no, es terrible, pero bueno, yo creo que lo positivo que podemos sacar es que se están sacando casos a la luz. Lo hemos hecho con la ruta del calamar también en Faro, lo hemos hecho con toda la parte de la flota que faena frente a las costas de Argentina, y ahora esta demanda que sí que es inédita, que saca a la luz también casos terribles de malos tratos a bordo. El tema es que evidentemente hay tantísimas cosas que denunciar, pero el hecho de que estén saliendo por fin públicamente a los medios creo que es muy positivo para intentar erradicarlo y por lo menos para sacar a la luz lo que está pasando también de cara al consumidor, que se sepa lo que está comprando y a quién se lo compra. En el reportaje que firmas ahí en el Faro de Vigo, pues la verdad es que leerlo da escalofríos casi, porque es casi inhumano, y hasta ahora no se había dicho nada de este terrible tema, ¿no, Lara? Claro, porque yo creo que todo el mundo en el sector conoce perfectamente cómo son las prácticas de ciertas flotas. De hecho, si tú hablas con gente que faena en buques de palangre en el costa africana o en la costa del Pacífico, buques atuneros, gente que coincide con buques de casi siempre, no digo todos, pero casi siempre de pabellón chino, y ve las condiciones en las que está la gente a bordo, todo el mundo te lo dice y la gente lo sabe. Pero es importante que lo saquemos a la luz, como he dicho antes, porque tú fíjate, en este caso son 4 marineros respaldados, apoyados jurídicamente por Greenpeace, que han logrado elevar a un tribunal de San Diego, en California, una demanda de estas características contra Bumblebee, que es un bicho gigantesco en la industria estadounidense de la conserva, para decirle, miren, porque Bumblebee no es armadora, no tiene barcos propios, pero usted sabía, evidentemente se tendrá que demostrar en un juicio, pero usted sabía a quién se lo compraba, usted sabía cuáles eran las condiciones que había a bordo de estos barcos, y por lo tanto usted se lucró de la trata laboral a bordo de ese tipo de barcos. Barcos que, como sabes, Jesús, a lo mejor están 2 años y medio, 3 años sin ir a tierra, haciendo transbordos, haciendo bunkering en alta mar. Y como decías tú ahora en la introducción, en el caso de fallecimiento de marineros, que lo sabemos perfectamente porque hay casos documentados con imágenes, directamente tirados al mar porque los tratan como si fuera pues como un resto, como un descarte de pescado más. Entonces, yo creo que el hecho de que se presenten ese tipo de demandas, y por más que se haya hecho en San Diego, nosotros en Faro de Vigo estamos súper comprometidos en defender la honorabilidad del sector pesquero. Eso es verdad. Para poner negro sobre blanco y decir, miren, esto pasa en el sector pesquero, aquí no está pasando eso, pero en caso de que pase, también lo vamos a decir, como hemos dicho lo del Loitador, que tuvimos la ocasión yo también de comentarlo, un barco de Vigo que también tiene una denuncia de estas características, que se tendrá que dirimir evidentemente en un tribunal, pero si hay una denuncia, nosotros para defender la honorabilidad del sector pesquero le vamos a dar cobertura y por supuesto para defender las condiciones buenas de trabajo de nuestros marineros, que a mí personalmente es lo que más me importa. Y eso te honra y además da prestigio a todo lo que firmas, porque yo te sigo diariamente y bueno, en todos tus reportajes, sobre todo, son reportajes trabajados y creíbles. Además ya hay denuncias a la prensa de familiares, padres o a sus hermanos que venían en barcos que se habían fallecido, los habían tirado al mar y no les habían avisado, no les habían dicho claro, nada. Claro. No, es como tratar a la gente como si fuera un aparejo de pesca más, que está ahí, no se queja. Luego tenemos enfermedades que pensábamos erradicadas, como lo que le llaman el beriberi, que es la enfermedad esta que está asociada a las situaciones de cautividad por comer únicamente fideos cocidos con agua, arroz en blanco. Entonces, vamos a ver, lo que no podemos permitir es que eso suceda.
Y la única manera que tenemos de no permitirlo con el sistema jurídico que tenemos en Europa es blindándonos a la entrada de esa materia prima. Y Europa tiene las condiciones jurídicas, tiene los instrumentos jurídicos como para impedirlo. ¿Por qué no lo hace? Ahí ese es el tema. ¿Por qué no queremos meternos con China? Eso para mí es el kit de la cuestión para frenar, porque si tú faenas algo y no lo vendes, no vas a frenar. Pero si faenas en esas circunstancias y si lo compramos, Jesús, obviamente te sale a cuenta. Entonces, si aquí le pedimos a los barcos una trazabilidad completa que nos diga, esta merluza se pescó en esta zona de Gran Sol, a esta hora, en este barco, con estas condiciones, pesa tanto, este es un nombre científico, pues cuando usted compre pota de un barco chino, por lo menos tener esa trazabilidad y que se demuestre que hay condiciones laborales decentes a bordo, cosa que aquí no sucede. Pero es Europa que está haciendo con esto. Y además sería bueno, Lara, que nuestras pescaderías pondrían un letrero en la puerta, por lo menos las que lo hacen. Aquí se vende pescado por nuestra gente Claro. de la mar. Y eso es un prestigio, es un pescado de calidad. Pero claro, es que están metiendo cosas que es que... No, es terrible. Y aparte es que después va en contra de las buenas prácticas, que es lo que caracteriza a nuestro sector. Que habrá manzanas podridas, pues como en todas las actividades del mundo. Sin duda. Pero es que lo que caracteriza al sector pesquero español, y al gallego, que es el que más conozco, pero es que está supervisadísimo, con cero descarte, o sea, con rendimiento máximo sostenible, con los instrumentos de control de la Agencia Europea de Control de Pesca, con el UMS, la Caja Azul, con el sistema AIS, o sea, es que no puede haber más supervisión, más control. Y eso tenemos que, bien, ahora que ya está instaurado, vamos a venderlo, es lo que acabas de decir. Claro. O sea, yo pesco aquí, este pescado es pescado de manera sostenible, con métodos también sostenibles de pesca y métodos laborales decentes, regulados. Lo que no puede ser es que tengamos esclavos a bordo y estemos comprándole ese pescado, que a fin de cuentas es lo que estamos comiendo. Y ello es una guerra, entre comillas, que creo que tenemos que librar desde Europa y desde luego desde Bruselas. No se está haciendo absolutamente nada. Creo que si los medios podemos ayudar a sacar este debate a la luz, es lo que habremos ganado. De momento, para que el consumidor lo sepa y se pueda hacer preguntas, porque es importantísimo. Totalmente de acuerdo. Yo recomiendo a todos nuestros clientes que cuando vayan a la pescadería a comprar, pregunten de dónde es el pescado. Claro. Pregunte que coño, que es muy, muy sencillo. ¿Este pescado de dónde es? Coño, pues es así de simple, si no hay más. Pero por su salud. Pescado congelado, no pasa nada. Porque el pescado no pasa nada, pues claro que no. Pero ahí también te pone, pues pescado en zona FAO, no sé qué, pescado no sé qué. Eso te tiene que salir y te sale. Pues claro. Te sale si es pescado del trazado, con trazabilidad. Si no tiene trazabilidad, entonces a lo mejor el consumidor debería pensar si de comprarlo o no, porque no se puede demostrar esa trazabilidad. Evidentemente, un barco que lleva 3 años sin ir a puerto, que hace descargas masivas en estos barcos reefer, con otros muchos barcos de capital asiático casi siempre, esa trazabilidad no la pueden demostrar. Bueno, pues vamos a fijarnos a ver que como consumidores también tenemos mucho poder, pasa que no lo sabemos. Pero bueno, en la medida en que podamos ejercer este poder y defender a nuestro sector, yo creo que es muy interesante y ya te digo, aunque esta demanda sea de San Diego, de California, que nos quede muy lejos a Faro de Vigo y a España, sacarla a la luz yo creo que es muy importante para saber lo que hay. Y yo te felicito porque además, Lara, con este reportaje que acabas de publicar en el Faro de Vigo, estás ayudando a la gente, que la gente, hombre, que compre pescado sano, que pregunte de dónde es este pescado. Claro. Es que solo hay que preguntar. Y si le engañan, ya es problema del pescatero. Ya es otro tema. Pero que pregunten, ¿de dónde es este pescado? Lara, muchísimas gracias. Gracias a ti, Jesús. Enhorabuena y muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Un beso fuerte. Navegamos unidos, la gran familia de la mar. Estás escuchando Onda Pesquera con Jesús Ferreiro, aquí en Radio España. Continuamos navegando aquí en Onda Pesquera, en la radio de la mar. Continuamos en esta singladura, ya la número 6337. Y vamos a hablar con un buen amigo al que primero hay que felicitar. Don Basilio Otero, buenos días.
Hola, buenos días Jesús, buenos días a todo el mundo. Muchísimas felicidades por tu renombramiento como presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, que ya te felicitamos extraoficialmente antes de la votación, pero ahora ya es oficial. Muchas felicidades. Pues muchas gracias por esas felicidades y bueno, aprovechar para agradecer dos cosas. Primero a todo el mundo que ha participado en estas elecciones, tanto presencial como telemáticamente, y luego la valentía de las 5 personas que me acompañan en las vicepresidencias por haber tenido precisamente la valentía, valga la redundancia, de haberse presentado. Vamos a nombrar a esas 5 personas. Sí, pues me acompañarán como vicepresidenta primera Carmen Argudo, actual patrona mayor de Gandía. Como como vicepresidente segundo me acompañará mi buen amigo Manuel Belmonte, que es el patrón mayor de Punta Umbría y presidente de la Federación Andaluza. Como vicepresidenta tercera está Amalia Lita, que es de vicepatrona mayor de Camariñas. Como vicecuarto está Pedro Carmona, patrón mayor de Torrevieja, y como vicepresidente quinto está Iván Pérez, patrón mayor de Formentera. Una curiosidad, Basilio. Tanta responsabilidad que tenéis sobre vuestros hombros, ¿no? Que son 220 cofradías en toda España, más de 8.000 barcos y miles de personas trabajando en esos pesqueros. Tanta responsabilidad. ¿Cómo lo llevas? Quiero decir, ¿te olvidas un poco cuando estás, por ejemplo, en Bruselas o en cualquier reunión? ¿Te olvidas de tu querida Burela o está Nunca, no? nunca, ni de mi querida Burela ni de mi querida embarcación, es algo que he hecho mucho de menos. Lo que pasa que, bueno, es un fin superior lo que estamos haciendo, con lo cual eso te da ánimos para continuar. La verdad es que es un orgullo poder representar a toda la gente del mar de las cofradías de España, y como tal lo tomo, sin que eso te nuble ni el pensamiento ni la visión a la hora de acordarte de tu pueblo, de tu gente y de tu trabajo, evidentemente, que es ser pescador en Burela. Eso está muy bien. ¿Y echas en falta la mar? Mucho, sí, muchísimo, sí. Sí, mucho, porque hay que tener en cuenta una cosa. Mira, las elecciones fueron este domingo pasado. Yo salí de casa el día 1 de abril y no vuelvo a casa hasta el día 10 de abril. Claro, después de coger como 7 aviones y como 3 trenes, entonces y recorrer 7 ciudades. Entonces, mi trabajo en la pesca era salir a las 8 de la mañana para el mar y como muy tarde a la 1 del mediodía estaba en casa. Entonces, claro que echas de menos eso. Y luego el ambiente, el trabajar al aire libre, el trabajar en un sitio donde solamente te preocupa, aunque ahora es mucho, el poder pescar, el ver esos amaneceres, el tener el agua salada en la cara, bueno, en fin, muchas cosas que sí que echas de menos. Totalmente de acuerdo contigo, totalmente. El trabajo de pescador, que entre otras cosas tiene esa gran libertad de que está en ese momento el rey del mundo, ¿no? Que está ahí en su barco a ver si pesca o no pesca. Y sin embargo ahora sobre tu responsabilidad hay muchas cosas. ¿Duermes mejor ahora o dormías mejor cuando ibas a la mar? Duermo igual. Ahí sí que lo duermo igual, porque me acuesto todos los días con la satisfacción de haber hecho lo mejor que sé para el sector pesquero. Yo siempre digo a la gente que a mí el día que me echen por no haber hecho más, no por no intentarlo o por no saber hacerlo. Eso desde luego. Entonces sí, duermo todos los días. Hubo un par de noches hace 15 días que no dormí porque me sentí traicionado por alguien por una parte de las cofradías que no pertenecen a la Federación Nacional y a las que he ayudado desde un principio, y han tomado un acuerdo sin haber hablado con nosotros, pero bueno, creo que hemos reconducido la situación y espero que fuera una equivocación y que no vuelva a ocurrir. Bien, brevemente, ahora mismo, ¿qué te preocupa de las cofradías de la pesca? Que hay poco pescado, que está mal repartido. ¿Qué es lo que más te preocupa, Basilio?
Fundamentalmente tres cosas: el relevo generacional, la burocratización en la que estamos instaurados ahora mismo en la pesca, ya no solo española sino europea, y algo que tenemos que potenciar mucho en la pesca, que es la digitalización del sector pesquero. No me refiero a digitalización en instrumentación para pescar, que ya está súper digitalizado, sino digitalización para la hora de desburocratizar este sector. Tenemos muchos frentes con los que tenemos que hablar: ISM, tenemos trabajo, tenemos pesca, tenemos un montón de estamentos, que sería mucho más fácil hablar con ellos si llevásemos una aplicación móvil con la que pudiésemos conectarnos, y en eso estamos trabajando. Es verdad. Pues Basilio, muchísimas gracias, muchísimas felicidades y enhorabuena sobre todo por tu honestidad y por tu grandeza de miras al frente de las cofradías de pescadores de nuestro país. Muchísimas gracias y un abrazo fuerte, Basilio. Gracias a vosotros, como siempre, Jesús, por tratarnos tan bien al mundo de la pesca, y, como digo siempre, acordarse de consumir pescados y mariscos para ser sanos y felices. Onda pesquera al aire quiere ir contigo a acompañarte. Continuamos navegando aquí en Onda Pesquera, la radio de la mar. Continuamos en esta singladura, la número 6337. Corresponde a este lunes, día 7 ya de abril del año 2025. Y nos vamos a alta mar. Nos vamos a bordo del buque Nuestra Señora de Lindes, que tiene su base en San Vicente de la Barquera. Y vamos a hablar, como ya os suponéis, con nuestro buen amigo Óscar Bustamante, que es el patrón, el capitán, el dueño y y también marinero, uno más de su tripulación. Óscar, buenos días. Buenos días, Jesús, y buenos días a todos. ¿Qué tal estáis por ahí? Bueno, pues estamos aquí pescando merluza porque la campaña del verdel ha sido desastrosa y nos hemos visto obligados a cambiar de arte, porque el verdel pues como que no sacábamos rendimiento. Ahora mismo hay mar. ¿Cómo tenéis la mar? ¿En calma? ¿Hay pequeñas olas o cómo está? No, está calma, un poco de marejada del nordeste, porque ayer echó viento de nordeste, pero está calma, no se mueve el barco apenas. Oye, Óscar, ¿y por qué crees tú que ha ido tan mal la campaña del verdel? Pues para mí por dos factores importantes. El primero, en los países del norte de Europa, Noruega, Islandia, las Islas Feroes, están haciendo una terrible sobrepesca de verdel. Una sobrepesca que, por ejemplo, Noruega pescó el doble, se aumentan, de la cuota asignada, porque ellos, al ser de libre asociación en la Unión Europea, se asignan sus cuotas. Pues se pescaron el doble de lo recomendado. Claro, el verdel viene de allí, recorre la costa y acaba aquí, para desovar aquí, y vuelven a subir siendo todavía alevines, y claro, les dan el palo, y al final pues es el dicho, que si matas a los niños nunca habrá padres. Pues así es lo que pasa, están haciendo una terrible sobrepesca. El mes de enero descargaron 22 millones de kilos, que ya se dice pronto, y eso al final nos perjudica a nosotros. A Irlanda también le está perjudicando bastante, y así, ese es el panorama. Y otro factor que nosotros creemos que influye también, aparte de ese, que es el más importante, es que hay mucho atún rojo aquí por la costa, y al salir de día el atún rojo, como es depredador del verdel, hace que el verdel se esconda y que ande raro, que se pegue al fondo y no quiera comer. Qué dos cosas tan curiosas y tan importantes. O sea que el verdel que pescáis aquí en el mar Cantábrico, en realidad viene del norte, de los países del norte. Exacto, sí, de allí viene haciendo una migración para acabar desovando aquí en nuestras costas. O sea, nacen aquí. Exacto, sí. Y luego se van para allí, para el norte. Eso es, van completando como la ruta, casi siempre hace la misma ruta. El verdel adulto ya con hueva desova aquí en la costa nuestra, y ya vuelven para allá. Claro, lo que pasa es que sin llegar a estar maduros es cuando les dan el palo allí. Y el problema que, por ejemplo, según estudios de LIEO y de ASTI,
Cuando el año pasado, hace 2 años, había 1.000 adultos con hueva, este año apenas llegaba a 200 adultos con huevas. Por eso, nosotros lo que queremos es que se corte esta pesca, que se ponga cota cero o parada biológica durante el tiempo que consideren, 2 o 3 años, nosotros que estaríamos afectados, pero somos los que vemos que es la única solución que hay para esta costera, y que también se pare en Noruega y se les haga lo mismo, que se prohíba pescar esta especie durante unos años, porque al fin de cuentas nosotros buscamos la supervivencia de esta flota. Y también que pesquen mucho ellos allí en el norte, en Noruega y compañía, también afecta, ¿verdad? Sí, mucho, mucho. Ya te digo que estos años ellos han hecho una flota supermoderna, barcos de 1.000 y pico toneladas, de 70 metros, con unos artes de pesca, bueno, exagerados, que lo quieren vender en Europa como que van más civilizados, y yo creo que no. Lo que son destructivos, pero con una etiqueta verde. Y al final, pues cuanto más han pescado ellos, la prueba está que llevan 4 o 5 años pescando muchísimo, y ya este año ha sido, vamos, la peor campaña del verdel que se recuerda en tiempos. Sí. Y ahora estáis pescando merluza, ¿no, Óscar? Sí, hemos cambiado al oficio de merluza con palangre. ¿Y qué tal va hoy? Bueno, hoy es un día, pues mira, que hay mucha corriente, pero el aparejo que ha quedado en el sitio donde largamos, porque claro, con la corriente te mueve el aparejo, te lo saca del sitio. Parece que va metiendo algo, así que yo creo, y toco madera, que si todo sigue así, bueno, el día le sacaremos, no le perdemos. Qué bien, qué bien. Óscar, qué interesante todo lo que nos has contado. Oye, una pequeña curiosidad. Ahora mismo, ¿qué tienes a la vista tú? ¿Tienes más barcos o qué? Pues mira, ahora mismo tengo al Juan de la Cosa a la vista a casi 4 millas. El barco hospital. ¿El Vaga? Ah, sí. Sí, el barco hospital, y luego tengo a la vista también, aparte del mar y de la costa, que estamos a unas 15 millas de la costa, se ve un poco la silueta. Tengo al otro barco que es de mi propiedad también, al Suárez Valle, que está aquí faenando a 2 millas y media. Qué interesante y qué bonito es hablar con la gente de la mar, y sobre todo con un tipo como Óscar, que explica muy bien todo lo que quiere expresar sobre los temas de la pesca. Gracias, Óscar, por esta conexión, que vaya muy bien, tocamos madera para que la merluza entre bien en Nuestra Señora de Lindes y en todos vuestros compañeros, y que nada, que regreséis a puerto sin novedad y con mucha felicidad. Gracias, Óscar, un abrazo muy fuerte y hasta nuestra próxima conexión. Un abrazo, Jesús, hasta la próxima. Estás escuchando Onda Pesquera, aquí, en Radio España. Continuamos navegando aquí en Onda Pesquera, la radio de la mar. Continuamos en esta singladura, la número 6337. Cada vez que hablamos con alguien relacionado con el mundo de la mar y de los problemas, de los muchos que tenemos actualmente, todos coinciden en uno. Todos mencionan la falta de relevo generacional. Todos dicen que ese es el gran problema, aparte de los muchos que hay, pero ese es uno de los grandes problemas, que las generaciones actuales no están interesadas en el mundo de la mar. Vamos a hablar con una persona que sabe mucho de eso y de todo lo relacionado con la mar, porque ha sido profesor de un curso especial de tecnología pesquera y de procesamiento o industrialización del pescado, que fue patrocinado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y que se celebró en el Instituto de Investigaciones Pesqueras de Vigo. Ya os imagináis que estamos hablando de Enrique López Veiga. Don Enrique, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Es tan grave ese problema de por qué los jóvenes no quieren ir a la mar, no quieren embarcarse? Bueno, yo creo que en general en España, pese a todo lo que decimos, nos falta la cultura marítima, ¿no? O sea, si nos comparamos, por ejemplo, con el otro país del que soy ciudadano consorte, que es Holanda, es un país donde la cultura marítima, la promoción de los empleos en el mar, el desarrollo de una cultura portuaria, ¿no? O sea, y se es muy consciente de que se vive el comercio del mar, de la pesca. Es un gran país pesquero también. Entonces, eso se fomenta
la gente se educa, se enseña la importancia de la economía marítima en las escuelas y entonces eso acaba atrayendo a la gente, ¿no? Aquí hubo una época, desde luego aquí se fue al mar por necesidad, sobre todo en Galicia, ¿no? Pero también porque en el mar, en la época de mi juventud, cuando yo estuve por Terranova, un marinero ganaba muchísimo más que cualquier otro empleo en tierra. Es O sea, verdad. que había un incentivo real. Es verdad. Te ibas a una campaña de bacalao y francamente le podías Es pegar verdad, es verdad. un empujón a la construcción de Es tu verdad, casa es y verdad, todo eso. es Y verdad. coche y de Conozco familia yo a vivía bien. muchas familias. Claro. Hoy en día esa diferencia se ha ido laminando y claro, la vida en tierra es más cómoda que la vida en el mar, ¿no? Por eso cuando yo estuve de conselleiro y a pesar de ser, como dicen por ahí, de derechas, ¿no? Impusimos aquí el descanso semanal, porque era una necesidad humana, ¿no? Es decir, lo que no puedes tener a la gente es sin saber cuándo coge vacaciones, eso no es de este mundo, ¿no? Entonces, tienes que ir mejorando esas condiciones, ¿no? Hay que cuidar mucho la pesca artesanal, porque la pesca artesanal es la escuela de la otra, de la pesca industrial, y hay que tener en cuenta de que el mar es muy vocacional. O sea, a la gente o te gusta el mar o lo detestas, ¿no? Porque, claro, te mareas y, en fin, y yo me mareaba, como todo el mundo, ¿eh? Como todo el mundo. ¿Qué pasa? Que cuando tú ya tienes una cierta cultura, sabes que eso se te va a pasar y no pasa nada, ¿no? Si tienes que ir a la borda, echar la papilla afuera, pues vas y la echas hasta que, bueno, pues eso se corrige, ¿no? Entonces, esas cosillas, eso todo hace que la gente, yo creo que la juventud está muy alejada del mar, tampoco hacemos gran cosa por la competición, o sea, lo que es la marina deportiva, que es otra de las vías de entrada, y esto es un problema, ¿no? Y luego hay que incentivarlo. O sea, esto yo creo que llega el momento en dejarnos o sea, sí, libre comercio, liberalismo sí, pero el Estado existe y el Estado tiene que fomentar, ¿no? Y que hay que incentivar a las empresas para que cojan jóvenes de aquí y que se vayan al mar, pues se hace, ¿no? Que hay que incrementar, por ejemplo, una de las grandes obsesiones que yo tuve es que la mujer se viniera también al mundo del mar, porque funcionan exactamente igual que los hombres, ¿no? No hay más que ver las mariscadoras, cómo se organizan y que están muy bien organizadas, ¿no? Bueno, pues hay que fomentar todo ese cariño al mar e incluso a través de la Armada, ¿no? O sea, Es verdad, es verdad. claro, es decir, oye, métete en la Marina unos años, no te viene mal, aprendes muchísimo y luego hay que convalidar, ¿no? Una persona que ha estado en la Armada y ha llevado una fragata, bueno, lo menos que se le puede hacer es convalidar ciertos títulos, por ejemplo, el PER, ¿no? Es que es eso, ¿no? Es todo una cultura marítima que hay que desarrollar en su conjunto, ¿no? Y desarrollarla bien, ¿no? Pero claro, la cultura española es muy de secano, ¿eh? Muy de secano. En cuanto te vas bueno, se queda en conferencias y cosas de esas en Madrid, cuando realmente, claro, tienes que reclutar la gente en los sitios donde viven, ¿no? O sea, hoy en día, pues, tienes pueblos como Burela, Viveiro, que son una fuente de profesionales magníficos, de armadores, de marineros, ¿no? Todo eso lo tienes que cuidar, tienes que acercar las escuelas náutico-pesqueras a estos pueblos. Por ejemplo, la de Ribeira funciona siempre al 100%. Y a mí me quedó el granito de no haber hecho una escuela náutico-pesquera entre Burela y Viveiro, ¿no? Porque esa zona lo necesita. Pues muchísimas gracias. Estoy totalmente de acuerdo desde la primera hasta la última letra en todo lo que has dicho, porque tenemos que hacer algo, que si no, pues vamos a dejar los barcos solos sin tripulaciones. Y lo que has dicho de la Armada me parece fantástico, y también lo que has dicho de la Marina de Recreo, que yo creo que son importantes. Es importante también hacerse la idea de que, bueno, eso es una cultura europea, ¿no? Que Europa tiene que darse cuenta, la Comisión, de que hay que renovar los buques para mejorar la habilitación.
y la seguridad, no necesariamente el poder de pesca, que eso hay que mantener en equilibrio con los recursos, pero claro, en un barco tiene que tener ciertas comodidades hoy en día, porque si no tampoco atraes a la gente. Totalmente de acuerdo. Don Enrique López Veiga, muchísimas gracias. A usted, señor. Hasta dentro de 7 días. Onda pesquera al aire quiere ir contigo a acompañarte. Seguimos en Onda Pesquera, aquí en la Radio de la Mar. Seguimos en esta singladura, la número 6337. Y nos vamos hasta Torrevieja, hasta Alicante. Y vamos a hablar con un buen amigo y un todavía mejor escritor, que a mí me ha sorprendido con los 2 libros que yo he leído y me ha sorprendido mucho. Bueno, él es un hombre muy relacionado con el mundo de la mar, primero porque la ama y la admira, y luego porque además ha sido director general de la Marina Mercante. Bueno, ahora está en Torrevieja, en Alicante, por lo tanto ya sabéis que estoy hablando de Rafael Rodríguez Valero. Rafael, buenos días. Hola, buenos días, Jesús. Encantado de estar de nuevo en tu programa de radio. Es un honor para nosotros. Oye, primero, ¿qué tal fue el primer libro? ¿Cómo ha ido? ¿O cómo sigue yendo? Porque sigue estando en las librerías, ¿no? Así es, sí, sigue estando. Archivo Político va por la 2ª edición. Se han vendido casi 42.000 libros. ¡Caramba! Y ahí sigue en su discurrir. Pero esos son muchos libros, ¿eh? Dios mío. Sí, sí, estoy muy contento porque fue el primero. Caramba. Bueno, este segundo, a mí la verdad es que en principio me ha gustado porque va muy de lleno con el tema de la mar. Además me suena, Rafael, yo he leído el libro y fíjate que me suena a algo conocido, porque conozco historias de historias reales de un poco lo que cuentas tú en la estirpe de los Cotomayor, ¿no? Porque es la lucha por el control empresarial de unas empresas navieras. Una vez que fallece el patriarca, el fundador de las empresas, ¿no? No es una novedad en el mundo real. Para escribir este libro, La estirpe de los Sotomayor, ¿te has basado en un hecho real o es todo tu imaginación? Bueno, todos los libros yo creo que tienen un pozo de verdad, ¿no? Luego hay la verdad, está el número de libros, las lecturas que has hecho y está ahí en gran parte la creatividad. Pero sí, en el fondo hay una verdad. El libro trata de reflexionar sobre la fragilidad de los vínculos familiares cuando se mezclan dinero, ego y ambición. Y eso está a la orden del día. Y Máximo en una naviera, la novela es una novela de intriga, de envidias y venganzas, dentro de una familia de navieros, donde un miembro de la saga, Margarita Cotomayor, se ve involucrada en una serie de acontecimientos ajenos a ella que la pueden llevar incluso hasta la cárcel. No los descubras, porque hay que leer el libro. Bueno, la obra tiene tintes náuticos con navegaciones por el Mediterráneo, Cantábrico y Atlántico, y en ellas hay persecuciones, estrategias de ocultación y una serie de acontecimientos que sorprenden al lector y le incitan a seguir leyendo la obra hasta acabar en un final inesperado. A mí me ha encantado, yo lo he leído todo. Además, te engancha desde la primera página. Te pregunto una curiosidad, ¿no? ¿Te gusta escribir? Sí, me gusta mucho. Todos los días escribo aproximadamente 2 horas. ¿Y sobre qué hora sueles ponerte? Bueno, yo donde más inspirado estoy es por la mañana, de 8 a 10 o 10:30 o así. Me levanto temprano, si puedo doy un paseo y si no, si el tiempo lo permite y si no, ya me pongo a escribir. Sí, pero 2 horas siempre lo hago al día, 2 horas y media. Qué bien, y ahí en Torrevieja bien, ¿no? Sí, bueno, aquí te puedes concentrar, esto es un paraíso, un pequeño paraíso. ¿Tú ves el mar desde donde escribes o no? Sí, desde donde escribo no, desde la terraza veo el mar. ¿Para qué público dirías tú? Porque yo creo que este es un libro, la estirpe de los Cotomayor, que es un libro, yo diría que para todos los públicos, ¿o no? Claro, es un thriller lleno de conspiraciones, chantajes y sabotajes, y yo creo que abarca todo, ahí la psicología de los personajes. El libro hace al lector mirar a través de una rendija
donde ve la psicología de los personajes, el doble filo, en fin, yo creo que abarca todos los campos. ¿El libro ya se puede comprar o todavía no? Sí, el libro ya está a la venta, está en la Casa del Libro, está en el Corte Inglés, está en Libros CC, está en Amazon y luego en cualquier librería, uno va a cualquier librería de al lado de casa y le dice que entre en el catálogo de distribución logística y ahí pide el libro. El libro tarda aproximadamente unos 7 días en llegar porque se envía según pedido. Qué bien, qué bien. Pues yo lo recomiendo, porque me ha encantado a mí y además es un libro que habla, pues eso, del intríngulis de algunas familias de navieros y a mí me suena como una historia muy conocida, ¿no? Se llama La estirpe de los Cotomayor, el autor es Rafael Rodríguez Valero y es un libro que yo recomiendo porque seguro que les va a gustar porque engancha desde la primera letra. ¿Espera superar las ventas del primer libro con este segundo? Hombre, por supuesto, claro que espero, pero de ahí a que se consiga es otra cosa. Pero sin embargo, yo siempre digo, incluso a mis compañeros, cuando doy conferencias y me hacen preguntas, el mero hecho de escribir un libro y que te lo publiquen ya es un éxito. Claro. Y luego, claro. Si luego se vende o no se vende, pues mejor, ¿no? Pero ya es un éxito el hecho de publicarlo. Pero espero, evidentemente. Rafael, ¿cuánto tiempo cuesta escribir por ejemplo, el de la estirpe de los Cotomayor? ¿Cuánto tiempo te ha costado escribirlo? Aproximadamente 2 años. 2 años, tanto, Sí, porque bueno, yo me recreo en la escritura, luego mucha información, recopilo, en fin, está basado, tiene un pozo real. Hay mucho trabajo detrás. Hay mucho, todo lo que se describe ahí, por ejemplo, el secuestro del barco, eso es una realidad. Por eso me suena a mí. Ya te he dicho que me suenan muchas cosas. Claro, entonces, evidentemente en ese secuestro hay una creatividad y tal, pero el pozo del secuestro es una realidad. Entonces, claro, pero para eso tienes que recopilar información y sobre todo hay 3 cosas importantes. Un poco de un hecho real, haber leído muchos libros y una gran parte de creatividad del escritor. Ahí está la base toda. ¿Eres buen lector tú, Rafael? Sí, bueno, yo desde siempre, incluso cuando iba a navegar llevaba la maleta de ropa y una maleta de libros. Ah, sí, fíjate. Y, sí, y me leía y tal, y bueno, leí mucho, sí. Luego muchos de ellos los dejaba en el barco. Porque antes en los barcos, cuando yo empecé a navegar, no había bibliotecas ni nada. Luego ya, a raíz del Sindicato Libre de la Marina Mercante, se exigió bibliotecas, bueno, una serie de condiciones sociales, y entre ellos tal, pero bueno, yo la mayoría de ellos los dejaba en el barco. Y el ser buen lector ayuda a ser buen escritor, ¿verdad? Muchísimo, porque tienes un bagaje de conocimientos, observa, en fin, mucho. Yo creo que es fundamental. Pues nada, muchísimas gracias, muchísimas felicidades. Seguro que este segundo vamos a mejorar las ventas del primero y el tercero, ¿que ya lo estás pensando o todavía no? Sí, ya estoy con él. Mi cago, ¿será posible? No hay quien pueda con este hombre. Bueno. Sí. Está bien. Pues nada, a los que no lo habéis leído, os lo recomiendo. La estirpe de los Cotomayor, escrito por Rafael Rodríguez Valero, un buen amigo de este programa y un buen amigo de esta persona, porque la estirpe de los Cotomayor es la lucha por el control empresarial, una vez que fallece el fundador, el patriarca, de una familia de navieros. Es un libro de verdad recomendado. Un abrazo muy fuerte, Rafael. Muchísimas gracias, Jesús, por tu atención y a todo tu equipo. Un abrazo. Navegamos unidos, la gran familia de la mar. Ha llegado el momento de navegar por el Cantábrico, atracar en el puerto de Santander y escuchar a Begoña Merino. Buenos días, Begoña. Buenos días, Jesús. Estamos en el mes de abril, acabamos de estrenar el mes de abril y aunque
La historia del Titanic es protagonista todos los meses del año y todos los años desde aquel glorioso y a la vez fatídico 1912. No cabe duda que en Onda Pesquera teníamos que pararnos un momento para dedicarle unos minutos al buque de los sueños, a la historia de la navegación más mediática y más glamurosa, ¿no? Queríamos destacar de entre los actos en torno al Titanic. Hay dos que nos tocan muy de cerca. Uno que protagonizas junto a Nacho Ares y a la escritora Carmen Posadas en Madrid, en Matadero, un encuentro organizado por Madrid Artes Digitales que bajo el título La travesía del Titanic, el Titanic desde la perspectiva periodística y literaria, seguro va a ser fascinante para, como decía, los amantes de las grandes historias y, por supuesto, para los enamorados del Titanic. Este encuentro tiene lugar el día 9 de abril en la nave 16 de Matadero y esta mesa redonda irá acompañada de una visita a la exposición inmersiva del Titanic en, como decíamos, la nave 16 de Matadero en Madrid, que para todos los interesados aún se pueden adquirir las entradas en Madrid Artes Digitales, una oportunidad que además sin duda estamos seguros que será uno de los encuentros de referencia a nivel nacional este abril 2025 en torno a la historia del Titanic. Y por otro lado, quisiéramos también comentar otra cita en el Parque de las Ciencias de Granada, que nos toca muy de cerca en la Fundación Titanic. Recordemos que la exposición oficial de la Fundación Titanic, Titanic The Reconstruction, que durante 10 años ha estado en itinerancia dentro y fuera de España y que en la actualidad el eje central de esa exposición, que es el Titanic más espectacular del mundo, es pues, el eje central de la exposición Titanic, enseñanzas de la gran tragedia, que se exhibe de forma permanente en el Parque de las Ciencias de Granada. Pues bien, allí esta semana también se va a efectuar el sorteo de una réplica de los lavabos de segunda clase del Titanic, que además tiene una historia, fruto en parte también de la casualidad. Hay veces que la casualidad trae consecuencias extraordinariamente positivas. Y bueno, pues en Santander hace unos años, cuando estábamos incrementando contenidos a la exposición de la Fundación Titanic, Titanic de Reconstruction, queríamos incorporar una réplica de los lavabos del Titanic y en una inauguración que además a nivel temático no tenía relación directa ni con el mundo de la mar ni con el Titanic, pero bueno, pues casualidades de la vida, conocimos al alma mater de la empresa Abadco. La empresa Abadco es una empresa cántabra, referente nacional e internacional en sanitarios, que quedó fascinada con la posibilidad de ser ellos los que llevasen a cabo lo que es bueno, pues la reconstrucción, la réplica de estos lavabos del Titanic, que además presentaron de forma excepcional en la Bahía de Santander con una serie de actos que duraron 2 días, y uno de ellos consistía en sumergir en el fondo de la Bahía de Santander la réplica de los lavabos del Titanic, que además sacaron unos buzos a la superficie, rescataron a la superficie en ese acto simbólico en el que tuvimos la ocasión de estar acompañados además, bueno, y el privilegio de estar acompañados por personalidades de todos los ámbitos sociales y culturales, y en especial por la princesa Electra Marconi, hija de Guillermo Marconi, creador del espacio de telegrafía, de radiotelegrafía en el Titanic. Y a partir de ese momento, esos lavabos pasaron a formar parte de esa magnífica macroexposición Titanic de reconstrucción, que, como decía, bueno, pues el eje central, junto con otros contenidos en torno al buque de los sueños, se exhiben de forma permanente en el Parque de las Ciencias de Granada. Y bueno, consideramos 2 citas, la verdad que muy especiales y sin duda de referencia a nivel nacional en torno a la historia del Titanic. Onda pesquera al aire quiere ir contigo a acompañarte. Y naturalmente, como cada singladura, hoy también atracamos en el puerto mediterráneo de Cartagena para escuchar al capitán de navío Eduardo Bernal en su espacio Necesitas la mar, te enseña. Hoy recordando
al valiente Gravina. Adelante, capitán de navío. Necesitas la mar, te enseña. Hoy volvemos a hablar de El valiente Gravina, extraído y adaptado de la obra El almirante sin tacha y sin miedo, autora Carmen Fernández de Castro. El llamado sitio de Toulon, en Francia, en 1793, fue un enfrentamiento militar entre realistas franceses partidarios de Luis XVII de Francia y las fuerzas republicanas y revolucionarias de la Convención durante las guerras revolucionarias francesas. Tras la ejecución de Luis XVI, se produjeron rebeliones en el sur de Francia, que eran mayoritariamente realistas. Los realistas franceses combatían a favor de Luis XVII, que se encontraba encarcelado en París. Expulsaron a los revolucionarios de Toulon y estos pusieron sitio a la ciudad. Los toloneses, aterrados y conocedores de las crueldades de la revolución, pidieron ayuda a los enemigos de la República Francesa, es decir, Gran Bretaña, España, Nápoles y Piamonte-Cerdeña, que enviaron sus respectivas flotas a Toulon con la finalidad de derrotar a la Convención y restaurar la monarquía en Francia. El jefe de escuadra o contraalmirante Federico Gravina fue enviado con sus navíos al socorro de la ciudad, en colaboración con los buques del almirante inglés Hood. De las muchas acciones en defensa de la plaza, Gravina protagonizó una que tuvo lugar en tierra. Estando los aliados en la ciudad, en la mañana del 1 de octubre apareció la cumbre del cercano Monte Farón en poder de los republicanos, que se habían hecho dueños de él al romper el día. Este es un monte alto y abrupto, casi inaccesible en su cima, que por el norte domina la ciudad. Gravina decidió recobrarlo antes de que tuvieran tiempo de artillarlo, ideó un plan que explicó a sus jefes. Escalarían la montaña en 3 alas, la derecha compuesta de españoles y franceses, mandada por el conde del puerto, la izquierda de ingleses a las órdenes de Lord Mulgrave y del centro formado por españoles e italianos que se encargaría Gravina personalmente. Entre tanto se habían movilizado los 16.000 hombres que iban a componer la columna. Eran las 10 de la mañana cuando salieron de las murallas. El monte, de pendientes muy pronunciadas, está coronado por unos riscos de piedra blanquecina cortados a pico, semejantes a los muros de un castillo. Y allí, apoyado en aquella cumbre, se hallaba el fuerte. Bajo el fuego de fusilería de los republicanos, treparon Gravina y los suyos, monte arriba, a pecho descubierto, y a las 3 de la tarde llegaban a la altura donde los franceses los esperaban formados en 2 líneas avanzadas, fuera del reducto. Era el momento decisivo del choque cuerpo a cuerpo. ¡Viva el rey!, gritó Gravina a los suyos, que contestando a su grito se arrojaron a la carga. Pero en medio de aquel arranque vio Federico que un grupo de napolitanos vacilaba. Rápido como el relámpago saltó del caballo, corrió a ellos y asiendo del brazo al primero que encontró, lo arrastró consigo a la carrera delante de todos, cara a los franceses. Fue un rasgo de energía sublime que logró electrizarlos, arrojándose tras él sin pensar en nada ni cuidarse más que de alcanzarle. Ebrio de coraje, Federico se había metido entre las filas republicanas, descargando tajos y reveses como si fuera un simple soldado, queriendo infundir con el ejemplo su indiscutible valentía. ¿Se dio cuenta acaso de que al poner el pie en el reducto una bala de fusil le había atravesado el tobillo derecho? Lo sintiera o no, siguió abriéndose paso a cuchilladas. Pronto empezó a pesarle mucho la pierna, como si la tuviera encadenada, mientras un dolor agudo le mordía, le habían herido. ¿Qué más daba? Adelante, y adelante siguió, sobreponiéndose a todo, hasta que vio venir de frente a las otras 2 columnas de Mulgrave y el conde del puerto, que ya se le reunían. Más tarde la pierna herida no pudo ya sostenerle y, vencido por el dolor, quedó tendido en tierra sin fuerzas para levantarse. ¿Qué fue de los republicanos? Pues unos 300 estaban allí desarmados, prisioneros. Los demás se habían despeñado por los precipicios del norte a abajo. La acción había terminado con una completa victoria. Con la luz dorada del ocaso contempló Federico desde la altura la ciudad de Toulon y las radas del intenso azul donde estaban las escuadras al ancla. Desde la bahía veían todos como en aquel momento caía de la cumbre del Monte Farón la bandera tricolor y se izaban la blanca de los reyes de Borbón, las franjas cruzadas de Inglaterra y el oro y sangre de la marina española. ¿Qué importaba que aquella sangre fuera realmente la suya si tantas veces le había ofrecido al rey derramarla? Gracias a Dios que le daba la victoria, tendido en una parihuela a hombros de 4 ganaderos de marina, orgullosos de llevar a su valiente y amado general,
iba Federico al frente de sus tropas, seguido de los otros jefes a caballo. Los toloneses que habían salido de la ciudad al encuentro de los vencedores, al ver a su ídolo herido y maltrecho, estallaron en una salva de aplausos y vítores a la que él correspondía, saludando con la mano y esforzándose por sonreír. 37 años tenía nuestro almirante. Capitán de navío Eduardo Bernal González Villegas, Instituto de Historia y Cultura Naval, Onda Pesquera de Radio España. Si pasado mañana, miércoles, te encuentras en Madrid, te aconsejo acudas a la mesa redonda organizada por Madrid Artes Digitales en las instalaciones culturales de El Matadero de Madrid. En la mesa estaremos la famosa y prestigiosa escritora Carmen Posadas y yo mismo, bajo la coordinación de Nacho Ares. Allí os espero. Ya sabéis que estamos orgullosos de navegar con todos vosotros a bordo en este buque informativo llamado Onda Pesquera, la radio de la mar. Que nuestra santa patrona, la Virgen del Carmen, nos permita a todos, especialmente a toda nuestra buena gente de la mar, pasar una feliz semana. Volveremos a estar juntos dentro de 7 días, aquí en Onda Pesquera, aquí en Radio España, aquí en la radio de la mar. De frente, Onda Pesquera.